Muy bien, pues mi nombre es Eduardo López Prieto, este es el blog de la Hispaniola y vamos a desarrollar una pequeña presentación en torno al soneto 23 de Garcilaso de la Vega. Comenzaremos haciendo un poco una semblanza biográfica de Garcilaso, que nació de una familia noble en 1501 en Toledo. Fue amigo personal de Boscán y del emperador Carlos I y era miembro de una de las familias más importantes de España, que eran los Hurtado de Mendoza. En 1526 fue cuando conoció a Isabel Freire, que tradicionalmente se ha señalado como la musa de gran parte de sus poemas. La conoció en la boda del emperador Carlos I. Y otro hecho importante en su vida fue su destierro al Danubio en 1531 por asistir a una boda de un pariente suyo que el emperador no había sancionado, es decir, que el emperador no estaba a favor de que se produjera esa boda. Garcilaso fue y por ello fue desterrado a una isla del Danubio, pero en 1532 es reincorporado a los tercios y se traslada a Nápoles, que es donde va a recibir gran influencia de la poesía italiana. De hecho, el soneto que vamos a estudiar pues se considera que está compuesto justo después de esta fecha, de 1532. Y finalmente murió en la guerra contra los franceses, en el asalto a una fortaleza de Lemuy, cerca de Niza en 1536. El emperador mandó ahorcar a todos los franceses que estaban dentro de la fortaleza como venganza por la muerte de Garcilaso de la Vega. Bueno, lo primero que vamos a hacer es analizar la métrica del poema. Es un soneto que, como sabemos, se compone de dos cuartetos y dos tercetos, y este soneto dice así: en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende al corazón y lo refrena, y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Bien, como podemos ver, se trata de un soneto. La mayor parte de los versos están acentuados en tanto que de ro, es decir, en sexta sílaba, y eso está marcado en la diapositiva con las sílabas que están marcadas en rojo. La sílaba final de cada uno de los versos, o sea, la última sílaba acentuada es la décima y está marcada en azul, y luego los acentos que tiene el verso, que son auxiliares de ese acento principal, que está marcado en rojo, están marcados con verde. De tal manera que, al estar acentuado fundamentalmente en torno a la sílaba sexta, se tratan de endecasílabos comunes. También hay algún endecasílabo sáfico, como por ejemplo puede ser el séptimo, por el hermoso cuello blanco enhiesto, o el viento mue, esparce y desordena, que serían endecasílabos sáficos, pues están acentuados en cuarta. Los tercetos tienen una rima que no es la habitual de Garcilaso, porque son CDE, DCE, cuando el rima más habitual es CDE, CDE. Y esto es lo que podemos decir de la métrica de este poema. En lo que se refiere a la estructura, el poema muestra dos o incluso tres partes bien diferenciadas. Por un lado, nos encontramos con los dos primeros cuartetos, en los que lo que se hace es desarrollar el tópico de la belleza femenina renacentista. Es decir, la voz poética se concentra en explicarnos cómo es esta dama que se corresponde con el ideal de belleza petrarquista y de la Donna Angelicata. Aquí nos encontramos, por ejemplo, como cuando se dice: en tanto que de rosa y azucena, se muestra la color en vuestro gesto. Estos dos primeros versos se están refiriendo a las mejillas sonrosadas de la dama. Y que vuestro mirar ardiente y honesto enciende el corazón y la refrena, se está refiriendo a los ojos, que son ojos que por un lado son atractivos desde el punto de vista sexual, pero a la vez son honestos, son castos y hacen que el hombre no sienta una atracción puramente carnal hacia ella, sino que es una atracción de tipo espiritual. También se refiere a los cabellos dorados, tal y como vemos en esta imagen de la Venus de Botticelli. Dice: en tanto que el cabello que en la vena del oro, es decir, se refiere a la pureza de su cabello rubio, se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, que es también un cuello pues
alargado, fino, delicado, tal y como vemos en la propia imagen. El viento mueve, esparce y desordena. Es decir, ese viento está haciendo que el cabello ondulado esté ondeando, tal y como vemos también en la imagen. Entonces, la primera parte se trata de explicar cómo es esa belleza femenina de la donna Angelicata. En segundo lugar, estaría el primer terceto. En el primer terceto dice: coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Bueno, aquí se desarrollan dos alegorías. Por un lado, el hecho de que se diga a la juventud, se compare con la primavera, y el dulce fruto que podría ser el amor. Entonces se le está recomendando, la voz poética recomienda a la dama que aproveche su juventud para disfrutar de los placeres de la vida y singularmente del amor. Y dice: antes que el tiempo airado, que sería el paso del tiempo airado, cubra de nieve, cubra de canas, la hermosa cumbre, que sería la cabeza. Hemos puesto precisamente por ello una imagen que es a la que alude esta metáfora, porque la cumbre sería la cabeza y la nieve serían las canas. Y a su vez, ese paso del tiempo lo hemos marcado con un cuadro que está en el Museo del Prado, que trata justamente de este tópico, del tópico que se llama el Carpe Diem, que es un tópico que proviene de la antigüedad clásica y que en el Renacimiento se recoge, como vemos en este poema. Finalmente, el último terceto dice: marchitará la rosa el viento helado, es decir, que lo que ocurre es que esta rosa es otra vez una metáfora, la rosa va a ser la juventud, el viento helado es el tiempo. Entonces el tiempo marchitará la rosa, es decir, las personas se envejecerán, todo lo mudará la edad ligera, y aquí hemos visto, hemos puesto esta imagen que dice tempus fugit, porque justamente este tópico es el del tempus fugit, dice por no hacer mudanza en su costumbre, es decir, que no cambiará el tiempo, no dejará de pasar rápido y marchitando la rosa, es decir, haciendo pasar la juventud. Y esta sería la estructura y el contenido que muestra el poema. Por lo que se refiere a los temas, entonces tendríamos que destacar, por un lado, hay varios temas. Está por un lado el tema de la belleza femenina, que es el que aparece en los dos primeros cuartetos y que se corresponde con la visión de la donna Angelicata, de esta mujer angelical, que es el objeto de los poemas de muchos de estos poetas neoplatónicos, petrarquistas. En segundo lugar estaría el tema de la naturaleza y el propio tema del Carpe Diem, que hemos ilustrado con esta diapositiva donde se ve a unas jóvenes recogiendo flores en el campo. La naturaleza es un tema muy importante para el Renacimiento porque es muestra de que el hombre ya ha empezado a dominar por los elementos naturales, tal y como ocurre en la Edad Moderna cuando se consigue incluso la circunnavegación de la Tierra por parte de Juan Sebastián Elcano. Y finalmente el otro tema que aparece secundario es el tempus fugit, es decir, el otro tópico latino que lo que marca es el paso rapidísimo del tiempo. Estos serían los temas fundamentales de este poema. Bueno, en lo que se refiere al estilo, hay muchísimas figuras, porque una de las características de la poesía renacentista es el hecho de que aparezcan muchísimas figuras, que es lo que se llama, por ejemplo, Rosa Navarro, la profesora, llama el ornato, y entonces hemos elegido las que nos han parecido más importantes. Como digo, sin ánimo de ser exhaustivo, pues hay muchas. En primer lugar, marcaríamos las metáforas. Pues sin comprender estas metáforas es imposible entender el poema. Ya las hemos ido explicando antes y entonces hemos visto cómo Rosa y Azucena aluden, por un lado, a los colores de la cara de esa donna Angelicata y a la vez la rosa sería el símbolo de la pasión y la azucena sería el símbolo de la castidad, con lo cual se vería que esta mujer representa el equilibrio entre una cosa y otra al ser la mezcla de la rosa y la azucena. También hemos explicado antes otra metáfora, que es la alegre primavera, que se traducía como la juventud, y el dulce fruto como el amor. Y también la nieve como las canas y la hermosa cumbre, que se traducía como la cabeza. También hemos dicho antes la metáfora de la rosa como juventud y el viento helado como el paso del tiempo. Entonces la metáfora, como vemos, tiene una presencia muy importante en el poema hasta el punto de que si no se comprenden las metáforas no se comprende la poesía. Bueno, otra importante es la hipérbole. La hipérbole, que es la exageración, es muy importante en este tipo de poemas porque esta dama suele ser de una belleza exagerada. ¿Por qué? Pues porque es la intermediaria entre el poeta y Dios. Es una creación divina y como tal tiene que ser prácticamente perfecta. Por eso se nos dice no solamente que el cabello sea dorado, sino que está justo en la vena, en la zona más pura de donde se puede escoger el oro, aludiendo a su cabello rubio.
También aparecen los hipérbatos, que son muy forzados. Por ejemplo, todos las tres primeras estrofas, los dos cuartetos y el terceto, son un hipérbato en sí mismo. Y así nos encontraríamos como que sería: coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, mientras que de rosa y azucena se muestre la color en vuestro gesto. Es decir, el imperativo no aparece sujeto en la oración, que sería vos o vuestra merced, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto sería el complemento directo, coged el dulce fruto, mientras que de rosa y azucena, mientras que el cabello, que en la vena, es decir, hay luego una serie de subordinadas adverbiales de tiempo, pero que están puestas en este caso antes que el verbo principal. Por tanto, como decimos, el hiperbato es muy forzado. Y uno más sencillo es el que vemos en el verso duodécimo, cuando dice: marchitará la rosa el viento helado, que tendría que ser: el viento helado marchitará la rosa. La razón de que aparezcan los hipérbatos es la imitación de la sintaxis latina, donde es habitual este desorden estructural. Bueno, otra figura importante es la antítesis. La antítesis es importante porque esta mujer, esta donna Angelicata, es la mezcla de elementos que son opuestos, y justamente en esa oposición es en la unión de esa oposición es donde radica su carácter principal. Entonces lo vemos en rosa y azucena, que son opuestos; ardiente y honesto, que son opuestos; enciende el corazón y lo refrena, que son opuestos; y en otra serie de elementos del poema donde vemos, como decimos, esa antítesis o ese empleo de palabras opuestas para referirnos a esta dama. Y luego finalmente estarían también las aliteraciones. Una de las características de la poesía de Garcilaso es la musicalidad, y podemos observar cómo en casi todos los versos se producen aliteraciones y elementos que van a contribuir a que el verso sea más musical. Por ejemplo, en el segundo verso tenemos la repetición de los fonemas S y T: muestra, color, ahí aparece otra R; vuestro, aparece otra vez la T y la R; y gesto, aparece otra vez la T. En el tercer verso, por ejemplo, vemos la repetición de la R, y así sucesivamente, como decimos, por ejemplo, en el cuarto de la N, y así, como decimos, aparece en muchas ocasiones. Esto es debido a la musicalidad, que también se expresaba, como hemos visto antes, en el ritmo, y que es lo que hace que Garcilaso haya sido siempre un poeta muy bien considerado, que justamente es lo que hacemos en la conclusión. Este poema de Garcilaso es uno de los más importantes de la literatura española y actualiza en el siglo XVI el tópico del Colige Virgo Rosa, del Carpe Diem, que ya había sido puesto por Ausonio en la época de los romanos. A partir de Garcilaso, imitando su musicalidad e imitando sus temas, van a surgir nuevos poetas, y singularmente, como vemos en la imagen, Góngora. Y bien, pues esta es la bibliografía que hemos utilizado, que son estos 5 libros. La estructura del comentario está hecha a partir del libro de Lázaro Carreter, Cómo se comenta un texto literario, y luego también hemos utilizado para hacer la métrica el libro de Navarro Tomás, Métrica Española, y para el análisis el libro de Rosa Durán, que sería La mirada al texto, el comentario de texto de Ariel. Y nada más. Un saludo muy cordial y hasta el siguiente vídeo de la Hispaniola.